Muy buenas tardes, amigos televidentes. Nos acompañan en el estudio la ateísta Shirley Rivera, de Ateístas de Puerto Rico, y el pastor Ricky Rosado. Muy buenas tardes a ambos. Buenas tardes, muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, yo me planteo, no debe haber, un error en este modo de pensar suyo. Ateísta es quien no cree en Dios, punto. No cree en ningún Dios, ningún tipo de deidad. En ningún Dios. Ningún Dios. O sea que después de esta vida que estamos viviendo, esto es como cuando una hoja se desprende de las ramas de un árbol. Ahí se acaba. Nadie sabe porque nadie se ha muerto y ha regresado para decir qué es lo que hay luego de la muerte. Realmente no tenemos la certeza ni la convicción para saber qué hay luego de la muerte. ¿Usted qué opina sobre esto? Bueno, hay mucha gente que ha tenido la experiencia de la muerte y han regresado y han dado sus comentarios. De hecho, la ciencia habla sobre eso. Ya hay médicos que han testificado. Pero vamos a suponer que lo que ella dice con relación a que, en efecto, nadie se ha muerto y regresado para contar qué fue lo que vio. Bueno, vamos a suponer que eso es cierto. Sí. Pero ese no es o sea, la base de su fe no es que alguien regresó de la muerte. ¿Por qué usted cree que hay otra vida después de esta? Porque existe un Dios. Por la experiencia personal y genuina que yo he tenido con mi Señor. Es una experiencia de todos los días. No solamente yo, millones y millones de personas en el mundo han tenido esta experiencia. Inclusive ateos, personas que profesaban ser ateístas, que no creen en Dios, antes de morir, en el hecho de la muerte o en el transcurso de su vida han tenido una experiencia y luego reconocen que Dios es real. ¿Y es real? Muy real. Este pasado lunes yo lo vi en un evento sanando montones de personas con cáncer. O sea, eso no fue su gestión, es el poder de Dios. Yo tengo 53 años de edad y he nacido y me he criado en la iglesia. He tenido experiencias personales, pero he visto la experiencia de los que me rodean. No solamente como pastor 30 años, que he visto gente ser transformada, gente muy educada. ¿Usted nunca ha ido a la iglesia? Sí, yo me crié en la iglesia cristiana, de hecho. ¿En cuál? En la iglesia cristiana Defensores de la Fe. Ah, ¿usted era pentecostal? No, es evangélica. ¿Evangélica? Sí, ¿Protestante? desde pequeña, sí, protestante. ¿Y cuándo se convirtió en atea? Bueno, realmente no es que tú te conviertes en ateo. ¿O cuándo realmente desistió de esa fe? Siempre tuve mis dudas, desde pequeña siempre tuve mis dudas, cuestionaba la manera en que podría haberse creado un Dios, entonces yo entendía la posibilidad de que si un Dios se creó solo, de la misma manera pudo haberse creado el universo por sí mismo, o siempre haber estado aquí. Realmente es un tipo de interrogantes, de preguntas a través del tiempo, ver las incongruencias de la Biblia, las contradicciones, y ver que en todas las culturas diferentes del mundo hay diferentes creencias o no creencias. Entonces tú te das cuenta que la religión es algo cultural, y cuando tú llegas a ese punto de vista... Y sin que se trate de juzgar a los demás, pues yo creo que usted no se dedica a eso. Por ejemplo, el 90% del país, a lo mejor me quedo corto, quizás el 92, 93% del país, de alguna manera u otra, profesa alguna fe, o tiene alguna fe, una creencia, cree en un Dios. Y en el mundo igual. Claro. ¿Habrá tanta gente equivocada? Es que realmente es, como te digo, es algo cultural. El cristianismo vino con los españoles y la colonización. En Puerto Rico, cuando vivían los primeros indígenas taínos, creían en otros dioses, en el sol, en el huracán, en la luna, en todo ese tipo de cosas. Cuando vienen los colonizadores, traen esta religión de España y traen la religión cristiana. Entonces esa es la que se adopta. Según va evolucionando la cultura, pues se sigue expandiendo la religión, al igual que se expandió en toda Latinoamérica. Ok, pero... es algo de expansión, es algo cultural y se propaga. Pues si usted entiende que es algo cultural. Si viviéramos pero Dios es en cultural, Dios es cultural. La creencia en Dios y la idea de Dios es cultural. Esa es la diferencia, que la gente no entiende. ¿Y Dios qué pasa y la idea de Dios. qué va a pasar con usted cuando usted se muera? Yo no me he muerto para saber. No te puedo contestar eso porque yo no me he muerto para decirte, mira, me va a pasar esto. El día que me muera, no sé. Nadie sabe. Ni los cristianos, ni los musulmanes, ni los hindúes saben, porque nadie se ha muerto para saber. O sea que en el fondo usted tiene algún grado de fe. ¿Fe? Sí. No. Fe en que ocurre o ocurrirá algo después. Porque si usted fuera... Es que perdóneme. Algo sin tener la convicción. Es que perdóneme, usted me acaba de decir que no me puede contestar la pregunta porque usted no se ha muerto y usted no sabe. Hipotéticamente tú no sabes. Yo creía que usted me iba a decir, se acabó el evento, no hay más nada. Tú no puedes asumir. O sea que usted deja la puerta abierta a que en efecto ocurra algo. Realmente pienso que no hay nada, pero no puedo decirte no hay nada. O a dónde vamos, si vamos a otro espacio, a un agujero negro. Y allí no hay ningún Dios, un agujero negro, y nos convertimos en una molécula voladora. Nadie lo sabe. Entonces, ¿por qué personificarlo a que nos vamos a ir a un cielo con un Dios que nos está esperando? Ellos tampoco saben. Bueno, pero yo creo que eso tampoco es lo que usted cree. O sea, yo no estoy diciendo que es lo que él cree, pero ¿qué es lo que usted se imagina que va a pasar con los que estamos hoy aquí de aquí a 100 años? Después que muramos, Ajá. todos vamos a morir.
Eso está claramente establecido. Es parte del Y ciclo de la vida. vamos a tener una experiencia espiritual donde vamos a estar en la presencia de nuestro Dios, del Dios que hemos creído. ¿Qué es eso? ¿Que eso de ser ateo es chic? Y está de moda. Es que no es una moda, no es ser chic, simplemente es una certeza, una convicción que tú llegas al punto cuando tú entiendes ciertas cosas de la vida y ciertas cosas de las religiones. Cuando tú te das cuenta y tú estudias y tú lees sobre la diversidad de religiones y de dónde nacen las religiones y en países que no hay religiones, porque hay muchos países que no hay religiones, tú puedes observar que el ser humano... algunos seres humanos tienen la tendencia a buscarle el significado místico o supersticioso o sobrenatural a las cosas que no pueden explicar. Por ejemplo, los indios taínos pensaban que los huracanes era el castigo de los dioses que estaban furiosos porque ellos hacían algo mal. Hoy realmente sabemos, gracias a la ciencia, de que los huracanes es un sistema ciclónico que se forman en los océanos. Pero fíjate, todas esas religiones tienen la esperanza de que hay una vida más allá. Porque el ser humano tiene miedo a la muerte. No, eso es lo que sucede. Porque tienen la debilidad humana te llega a pensar tiene eso. expectativa de vida. De hecho, ella tiene una expectativa que no había no, ella no. hasta hoy. De los pocos que yo he visto, los científicos hoy en día. Porque yo he entrevistado a ateos que cuando tú les preguntas me dicen, y yo les he preguntado, y después de aquí, ¿para dónde? Me dice, para ningún lado, y se acaba todo. Porque ella tiene raíces cristianas en su corazón. Ella fue marcada de niña con la palabra de Dios. Y esa palabra que se sembró en su corazón, tarde o temprano, ella va a reconocer de nuevamente el camino del Señor. Mira, Rubén, lo que sucede es que cuando tú eres una persona racional, tú eres escéptico. Tú si no tienes evidencia, tú no tienes convicción o certeza. Si yo no tengo la certeza de algo, yo no puedo definir qué es lo que va a pasar. Pero mientras ese proceso esté ocurriendo, yo no puedo decirte es materia. Yo tengo que intervenir en la materia no se destruye, se transforma. Eso es un principio... Rubén, perdóname. Racional. Yo tengo científicos en la iglesia. Científicos en mi púlpito. Tengo médicos, tengo abogados, tengo gente con doctorado en filosofía, son racionales. Y yo tengo ex pastores. Y tengo gente que conocen y hablan esto todos los días. Y la mayoría de la gente que yo he oído que son ateos, llega el momento que comienzan a cultivar una vida espiritual. Pastor Ricky Rosado, sí. ¿Existen los milagros? Conocemos un montón de por poco se me zafe, le digo Ricky Rosselló, pero Ricky Rosselló es un gran tipo. Es buen tipo, pero es una gran diferencia. Le preguntaba si usted ha vivido milagros. ¿Los milagros existen? Existen. ¿Qué es un milagro? Define un milagro. Un milagro es una manifestación de algo que es espontáneo, ocurre en el momento y muchas veces la ciencia no lo puede realizar. ¿Usted cree en los milagros, Shirley? No. La ciencia trabaja para mejorar la calidad de vida de las personas. Porque una persona no haya una explicación de una cura, no quiere decir que en el futuro no la tengamos o que es una explicación sobrenatural, como muchas veces las personas religiosas quieren hacer ver. No todas las personas reaccionan igual a los medicamentos. Porque una persona reaccione positivamente no quiere decir que sea un milagro. Porque una persona se sane de cáncer no quiere decir que es un milagro. Porque entonces, ¿dónde están todos esos niños que están en los hospitales muriéndose de cáncer? Porque Dios tampoco los cura a ellos. Y solamente curan a los que van a las iglesias de ellos. O sea, que esos son más especiales que los otros. Yo he visto médicos Hay pacientes más especiales que otros, entonces. Médicos que han dicho, si Dios existiera, pues tiene preferencias. Han dicho, esta persona se salvó por un milagro. Es un milagro que usted esté vivo, porque lo que nosotros fuimos a hacer no podíamos hacer más nada. ¿Y cómo usted sabe que es un milagro? Porque el médico lo dice. Porque el médico lo dice. El médico, si él es científico y lo certifica. Él certificó que es un milagro. Sí, ha dicho claramente, mire, ¿cómo puede nosotros certificar humanamente, que es un milagro? ¿De qué manera? Bueno, diferentes experiencias han ocurrido. Y dice, pusimos la sangre, esta sangre estaba dañada, no era la mejor, era para que te muriera. Yo tengo el caso de un pastor amigo. O sea, le pusieron la sangre equivocada. Cuando no pueden la sangre equivocada, se fue en paro, lo entubaron, nosotros comenzamos a orar, despedida de año, te lo puedo traer aquí, los médicos certificaron, cometimos un malpráctico, un error, oramos y 24 horas más tarde ya estaba. ¿Y esos niños de cáncer, porque no hay milagros para ellos? Muchos niños de cáncer han sido sanados. Pero no todos, hay muchos en el hospital. Mi amor. Hay muchos, todas las camillas están llenas en el Children's Hospital. Pero hay otros que han sido sanados y hay otros que se han recuperado. ¿Por qué no se pueden sanar todos? Si Él es poderoso, tu Dios es poderoso, ¿por qué no se pueden sanar todos? Porque cada persona mueren al día miles de niños en África por hambre? ¿Por qué no hay comida para ellos? Cada persona tiene que integrar su fe. ¿Por qué no llueve maná para ellos como en los tiempos de la vida que ustedes dicen? Jesús predicó y se sanó la multitud y otros no se sanaron. ¿Por qué? Porque no todos tuvieron el nivel de fe para creer. O sea, que unos tienen más fe que otras. Sí. Ajá, y entonces que los que tienen menos fe no cuentan. Bueno, no reciben la misma manifestación del poder de Dios. O sea, que por tener menos fe es un castigo. No es un castigo. Mira la diferencia entre tú y yo aquí. Yo tengo más fe que tú para creer por unas cosas y tú no tienes el nivel de fe para creer que después de la vida, después de la muerte hay vida. Un padre le da un trato igual a todos los hijos. Si tu Dios es un padre, le da trato igual a todos. Un padre no da trato igual a todos los hijos. Un padre claro que va sí, a bendecir según sus capacidades. Pastor, ¿hay infierno?
Oh, hay un infierno, sí. ¿Hay infierno? Sí. Sí. Y a veces comienza aquí en la tierra. Y ahí van los mercaderes del templo. Y a veces comienza aquí en la Los tierra. mercaderes del templo van al infierno. Ah, o sea que usted cree en el infierno. No, yo no, pero Ella la no Biblia cree lo en el dice. cielo, pero cree en el infierno. La Biblia lo dice. Pues como yo Ahí creo en la Biblia, yo mira, voy la al Biblia lo infierno, dice, los mercaderes del templo. ya se está uniendo a predicar con nosotros. No, yo no me meto en esas cosas. Ya la Biblia lo dice. No, a mí no me gusta robarle a la gente. La Biblia lo dice. La palabra del Señor. Así que los Robarle- mercaderes del templo pero porque también usted- van a coger fuete. Pero porque usted dice eso de robarle a la gente. Bueno, porque tener una iglesia y recoger ofrenda para mí es robarle a la gente. Porque para tener fe en algo, como las demás religiones, no hay que recoger dinero para eso. Mira Si tú qué quieres punto- ayudar a la gente, y la salvación es individual. Diablo. La salvación es individual. O sea, ¿Para que qué existen las iglesias si la o salvación sea que la es iglesia individual? católica cuando pasa el cepillo le está robando a la gente. Básicamente porque tú le estás vendiendo algo que es falso. Entonces, eso es básicamente una estafa. Porque cuando tú le estás vendiendo a la gente algo que es falso y adquiriendo Y dinero yo a cambio, pregunto, ¿la es una gente va estafa. ahí libre voluntariamente? ¿Van ahí porque quieren ir? Claro, porque van ¿O alguien los siguiendo forzó? algo, porque le están lavando el cerebro y las personas voluntariamente Pero es que la pues gente hacen. lo da Es libre como y un niño, voluntariamente. es como un niño que tú le dices, te voy a dar una paletita si haces esto. Obviamente el niño Pero va a eso hacer no lo que son sea por la niños, paletita. eso no son niños, son adultos. Y son personas pensantes. Te dije que hay abogados, médicos, científicos, políticos, gente como tú que tiene preparación Hay de y que eran todo, ateos y van allí mira libre y los gobernantes y voluntariamente. los legisladores tienen muchísimos estudios. Pues Mira cómo está con nuestro ese país. concepto que usted tiene, dama, todo el mundo está incorrecto, vivimos en el país Exactamente, equivocado. por eso es Y que tenemos que solamente ser ustedes humanos, tienen la tenemos que verdad ser humanos absoluta. y trabajar bien por la humanidad y olvidarnos El de las evangelio es religiones. paz y Para gozo. ser una buena persona Y no hay es que vida. creer en dioses. Muchas personas son buenas y hacen buenas acciones. La como salvación es individual. Si la salvación, como ellos dicen de su Biblia, es individual, pues no debe de haber existir religiones. Si la salvación es individual, ni existir iglesias ni instituciones religiosas, porque si la salvación según ellos Pues entonces es no debe individual, existir gobierno, pues entonces no debe existir nada. existir escuelas, no deben existir universidades. Eso no tiene que ver con las religiones. No debe existir canales de televisión. Eso no tiene que ver con las religiones. Porque esto es una sociedad que Eso se no compone. tiene que ver con las religiones. Pero yo quiero que tú sepas, dama, con todo el respeto que usted se merece, nosotros no somos religiosos. Nosotros creemos en una filosofía de vida que se llama el cristianismo. Ella está invitada. ¿Eso es religión? Ella está invitada a su iglesia. Oh, hoy tenemos un concierto musical extraordinario y me gustaría que estuviera en primera fila. Pero yo no voy a dar ni un centavo. No, Pero puede. Yo voy allí de gratis. ¿Puedo ir de gratis? Esto es que todo el mundo va a Muy llegar. bien, muy bien, muy bien. ¿No me van a pasar la canastita por el frente? No, Muy bien. jamás. Ah, pues voy a ver ese concierto a ver si me gusta la música. Pero al final termina dando el mejor cheque, ya tú verás. Lo que a él le gusta. Gracias. Ay, Dios mío. Hoy es miércoles santo. Gracias a los dos por haber estado aquí. No a los tres, porque el Señor estuvo con nosotros aquí. No lo veo. Pero yo lo siento. Buenas tardes, Rubén. Buenas tardes. Buenas tardes. Daniela. Muchas gracias.